Todo comenzó el día en que mi madre fue ingresada de urgencia al hospital. Tenía 63 años, una mujer aparentemente fuerte, independiente, de esas que parecen eternas, como si el tiempo y la enfermedad no pudieran alcanzarlas. Pero esa tarde, cuando me llamaron desde urgencias, algo dentro de mí se rompió antes de saber siquiera qué estaba pasando. Era como si el alma me advirtiera que algo irreversible estaba por suceder. Corrí al hospital. La encontré en una camilla, pálida, con los ojos entrecerrados, pero aún consciente. Me tomó de la mano con una fuerza débil pero decidida y susurró mi nombre. Sofía, apenas podía hablar. Llevaba meses quejándose de dolores, pero nunca quiso ir al médico. Decía que era el estrés, que todo pasaría. Como siempre, guardaba sus sufrimientos para sí. Esa era mi madre. Orgullosa. Reservada. Misteriosa. Durante los primeros días la acompañé a cada examen, cada análisis, cada noche interminable en la habitación 314. A veces se quedaba en silencio durante horas, mirando por la ventana. Otras, se ponía a hablar de mi infancia, de cómo aprendí a caminar, de la primera vez que me enfermé, de mis dibujos en la pared de la cocina. Pero una madrugada, mientras todo el hospital dormía, su voz quebrada me despertó. «Hay algo que debes saber», susurró. «Antes de que sea tarde». Me senté en la silla junto a su cama, aún medio dormida, pero el tono en su voz me hizo estar alerta. La miré, y por primera vez vi miedo en sus ojos. «Tu padre, no es quien tú crees». Me congelé. Al principio pensé que deliraba por los medicamentos, por el cansancio, pero su mirada era lúcida. Inmensamente lúcida. «¿Qué estás diciendo?» «Carlos, no es tu padre biológico». La frase cayó como una piedra en mi pecho. Carlos. El hombre que me crió. Mi padre. No era mi padre. Entonces, ¿quién? Es alguien que siempre estuvo cerca, demasiado cerca. Quise presionar, pero se quedó dormida de nuevo. Su cuerpo no aguantaba más. Me quedé sentada junto a ella, en shock. La mente me giraba en círculos. ¿Qué significaba eso? Un amigo. Un vecino. Un desconocido. Oh. A la mañana siguiente, al despertar, me pidió que buscara una caja en su armario, en casa. «Tiene una cinta roja», dijo. «Tu nombre está escrito». No pregunté más. Corrí a casa. La encontré. Era una caja antigua, con bordes gastados, como si hubiera sido abierta y cerrada 1000 veces. Tenía una cinta roja, y en la tapa, para Sofía. Solo abrir cuando esté lista para la verdad. Me temblaban las manos. Dentro había sobres, fotografías, y una carta con fecha de hace más de 30 años. La abrí. Reconocí su letra de inmediato. «Querida Sofía. Si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento. He guardado este secreto toda tu vida, no por falta de amor, sino por temor. Temor a destruir la familia que construimos, temor a herirte, temor a enfrentar mi error. Tu verdadero padre se llama Raúl». Sí, Raúl. El mejor amigo de Carlos. El hombre que siempre estuvo cerca de ti, desde que naciste. El que te llevaba al colegio, el que te regalaba libros, el que lloró en tu graduación. Una noche, después de años de intentarlo con Carlos sin éxito, una noche de debilidad, de soledad. Raúl y yo cometimos un error. Fue solo una vez. Pero de ese error naciste tú. Leí esa frase más de 10 veces. Me costaba comprenderla. Me negaba a creerla. Raúl, el tío Raúl, era mi verdadero padre. Carlos lo supo. Me perdonó. Decidimos que tú no debías cargar con nuestras decisiones. Raúl estuvo de acuerdo. Pero no pudo irse. No pudo alejarse. No después de verte en mis brazos. Eligió estar cerca, sin estarlo. Tú creías que era por amistad. Pero era sangre. Era amor. Era culpa.
Lloré. Lloré con una mezcla de rabia, dolor, desconcierto y compasión. Todo se derrumbaba. Mi infancia entera, mis recuerdos, cada cumpleaños, cada consejo, cada abrazo. Todo tenía un nuevo significado. Volví al hospital. Ella dormía. No pude decirle nada. Me senté a su lado en silencio, tratando de asimilarlo. Pasé días en un estado de vacío. No sabía si odiar o perdonar. Si preguntar o callar. Hasta que un día lo vi. Raúl vino a visitarla. Lo vi entrar en la habitación con flores y los ojos húmedos. Hola, Sofía, dijo, con voz baja. Lo miré. No sabía cómo mirarlo. ¿Cómo a un amigo de la familia? ¿Cómo a un desconocido? ¿Cómo a mi padre? ¿Tú sabías? Le pregunté sin rodeos. Él bajó la mirada. Asintió. Desde el principio. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Porque fue un acuerdo. Entre tu madre, Carlos y yo. Ella me lo dijo después de saber que estaba embarazada. Carlos decidió que tú serías su hija. Que te criaría como tal. Yo, acepté quedarme cerca. Pero sin decir nada. Por ti. Se le quebró la voz. Te vi dar tus primeros pasos. Te vi reír, llorar, caer, levantarte. Cada paso que diste, lo vi desde la sombra. Porque sabía que no podía ser más. Y me amaste. Con todo lo que soy. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. No sabía qué decir. No sabía cómo reconstruir esa historia que nunca me contaron. Volví a casa. Abrí el resto de las cartas. Eran fragmentos de una verdad que había estado escondida durante décadas. Mi madre había escrito cada uno con dolor, pero también con amor. Contaba cómo fue vivir con ese secreto, cómo sufría cada vez que yo le preguntaba por qué Raúl venía tanto a casa, cómo se le partía el alma cada vez que yo lo abrazaba sin saber la verdad. Una carta estaba dirigida a Carlos. No la abrí. No era mía. Pero una foto cayó del sobre. Era una imagen mía de niña, sobre los hombros de Raúl, riendo. Detrás, en su letra, decía, mi orgullo silencioso. Pasaron los días. Mi madre murió en paz. Sin dolor. Sin mentiras. En su entierro estaban todos. Carlos, Raúl, mis tíos, mis primos, mis amigas. Todos lloraban. Pero yo no lloraba por la muerte. Lloraba por el renacimiento de una historia oculta. Después del entierro, Carlos me pidió hablar. Supongo que ya lo sabes, dijo. Sí. Solo quiero que sepas algo. Yo te elegí. Desde el primer momento. Cuando supe que tu madre estaba embarazada, y que no eras hija mía, aún así decidí que lo serías. Nadie me obligó. Nadie me presionó. Lo hice porque te amé desde antes de verte. Nunca dudaste. Miles de veces. Pero jamás me arrepentí. Lo abracé. Por primera vez como lo que era, mi padre del alma, aunque no de sangre. Meses después, empecé terapia. Necesitaba entenderme. Sanar. Reconstruirme. Y Raúl fue acercándose poco a poco. Con respeto. Con miedo. Con amor contenido. Me costó mucho. Pero empecé a escucharlo. A dejar que me contara su versión. A mirar nuestras fotos desde otra perspectiva. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me dijo. No quiero reemplazar a nadie. No quiero que me llames, papá, si no lo sientes. Solo quiero estar, como siempre estuve. Pero sin mentiras. Y si quiero llamarte papá, puedo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No respondió. Solo me abrazó. Durante semanas, viví entre dos mundos. Uno hecho de recuerdos que creía entender y otro hecho de una nueva verdad que me obligaba a reinterpretarlo todo.
Cada vez que cerraba los ojos, recordaba mi niñez. Recordaba a Carlos ayudándome a hacer la tarea, enseñándome a montar bicicleta, arreglando mis muñecas rotas. Recordaba sus silencios cuando yo le preguntaba por qué no tenía más hermanos. O por qué mi tío Raúl venía a casa tan seguido. Había momentos que ahora tenían un nuevo color. Una vez, con 8 años, le pregunté a mamá por qué Raúl me compraba regalos para el colegio si no era mi cumpleaños. Ella se quedó en blanco. Carlos sonrió, me acarició el cabello y dijo: porque a veces la gente te quiere más de lo que imaginas. Ahora entendía. Ese más de lo que imaginas era mucho más literal de lo que nunca supuse. Un día, mientras limpiaba el trastero, encontré una caja de recuerdos de Carlos. Fotografías, cartas antiguas, dibujos que yo había hecho de pequeña. En una hoja arrugada, escrita a mano, decía: ella no lleva mi sangre, pero lleva mi alma entera. Lloré. Porque nunca supe cuánta renuncia había en su silencio. Cuánto amor había en dejarme crecer creyendo una mentira, por protegerme. Carlos nunca volvió a mencionarlo. Seguía siendo el mismo, reservado, amable, presente. Me cocinaba mis platos favoritos, me preguntaba por el trabajo, me daba consejos sobre la vida. Pero algo en sus ojos había cambiado. Como si hubiera perdido algo que ya no podía recuperar. Y Raúl, él intentaba acercarse. Me invitaba a tomar café, me mandaba mensajes. A veces hablábamos durante horas. Me contaba cosas de mi infancia que yo no recordaba. Cosas que él sí había guardado. El día que dijiste tu primera palabra, estabas en mis brazos, me dijo una vez. Fue agua, pero yo fingí que habías dicho papá, solo para escucharlo una vez en mi vida. Le dolía. Le dolía todo. Y me dolía a mí también. Pero la culpa era un puente frágil. Y la verdad, por más que libere, también hiere. Empecé a escribir. Necesitaba poner todo en palabras. Llené páginas con preguntas que no tenían respuestas. ¿Quién soy? ¿Qué es un padre? ¿La sangre define el amor? ¿Puede alguien ser tu padre sin haber estado en tu origen? ¿Puede otro ser tu origen sin haberte criado? Una tarde, al ordenar los papeles de mi madre, encontré un viejo cuaderno de tapas negras. Era su diario. Dudé en abrirlo. Pero algo en mí quería comprenderla. Saber cómo vivió con ese peso. Lo abrí. Las primeras páginas eran de los años 80. Hablaba de su deseo de ser madre, de la frustración, de los tratamientos fallidos. Luego venían páginas llenas de tristeza, de soledad, de impotencia. Carlos no quiere hablar del tema. Dice que si no podemos, es cosa de Dios. Pero yo siento que me estoy apagando. Que no soy suficiente. Más adelante, encontré la entrada de la noche del error. Llovía. Me sentía vacía. Raúl vino a verme porque Carlos había salido de viaje. Hablamos. Bebimos. Lloramos. Y pasó. Fue un error. Pero no lo odio. No me arrepiento. Porque, ahora estoy embarazada. Y por primera vez en años, siento esperanza. Cerré el diario con el corazón latiendo como nunca. Ella había vivido entre el amor y la culpa. Y aún así, me amó. Me protegió. Me cuidó. Días después, fui a visitar a Carlos. Lo encontré en su jardín, arreglando sus rosales. Siempre le gustaron las flores. Me senté a su lado. Estuvimos en silencio un rato. Luego le dije: gracias. ¿Por qué? Por nunca hacerme sentir menos. Por haberme amado sin condiciones. Por haberme elegido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre serás mi hija, Sofía. Siempre. Y lo abracé. Como nunca antes. Con todo mi ser. Esa noche, soñé con los dos.
con Carlos y Raúl. En el sueño estaban juntos, viéndome caminar por un sendero. Uno a cada lado. No hablaban. Solo caminaban conmigo. Desperté llorando. Porque tal vez eso era lo que eran para mí. Dos hombres que me amaron a su manera. Uno con silencios. El otro con ausencias. Pero ambos, profundamente. Un mes después, Carlos sufrió un infarto. Fue leve, pero nos asustamos todos. Estuve con él día y noche. Raúl vino a visitarlo. Y fue la primera vez en mi vida que los vi hablar sin máscaras. No vine a quitarte nada, le dijo Raúl. Solo quiero estar para ella, si me deja. Carlos lo miró, respiró hondo y dijo. No quiero competir. Solo quiero que ella sea feliz. Eso es lo único que importa. Y en ese momento entendí que, aunque sus vidas estuvieron marcadas por un error, ambos compartían algo más fuerte, mi existencia. Poco a poco, empezamos a construir algo nuevo. No era perfecto. No era fácil. Pero era real. Raúl me acompañó a la Feria del Libro, donde presenté mi primer ensayo, Verdades en la Sombra. Carlos lo leyó de una sentada. Me abrazó como el primer día que me llevó a la escuela. Y por fin, un día, frente a una taza de café, le dije a Raúl. Papá. La palabra se quedó suspendida en el aire. Él se quedó sin palabras. Lloró. Yo también. No porque Carlos dejara de ser mi padre, sino porque por primera vez, el silencio se rompía, y nacía una nueva verdad. Una que ya no dolía, sino que construía. Pasaron los meses. La vida empezó a tomar una nueva forma, más honesta, más abierta. A veces me costaba procesarlo todo. Sentía que había vivido una vida entera en una mentira, pero también comprendí que no todo lo que nace de un secreto es malo. A veces, el amor verdadero crece en el silencio. Carlos seguía débil desde su infarto. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero su mente seguía clara. Solíamos pasar las tardes hablando, mirando álbumes de fotos, escuchando música antigua. En una de esas tardes me dijo: hay algo más que debes saber. Lo miré, inquieta. Más. Sobre Raúl. Hay una razón por la que él aceptó quedarse en la sombra. No fue solo por remordimiento. Me senté frente a él, dispuesta a escucharlo. Años antes de que nacieras, Raúl tuvo una hija. Una niña. Pero murió a los 3 años por una enfermedad genética. Él quedó destruido. Se encerró. Desapareció de todos. Por eso, cuando se enteró de que tú ibas a nacer, fue como una segunda oportunidad. No pudo decir que no. Pero tampoco pudo reclamarte. Porque dentro de él, aún había miedo. Mucho miedo. Me quedé en silencio. Y cuando supo que tú naciste sana, sin esa enfermedad, se prometió no fallarte. Aunque fuera desde lejos. Esa noche, fui a ver a Raúl. Estaba en su estudio, con fotos enmarcadas de paisajes y un dibujo mío colgado en la pared, uno que hice cuando tenía 5 años. Una casita, 2 árboles, un sol amarillo, y 3 figuras humanas tomadas de la mano. Me senté y le pregunté. ¿Ella existió? Raúl se congeló. Sus ojos se nublaron. Sí. Se llamaba Mariana. Era perfecta. Pero no pude salvarla. Me sentí tan inútil, tan culpable. Y cuando supe que tú venías al mundo, fue como volver a respirar. Por eso aceptaste quedarte detrás. Porque el miedo a perderte era más grande que el deseo de tenerte. Nos abrazamos en silencio. Y por primera vez entendí la magnitud de su dolor. Las semanas siguientes transcurrieron con calma. Carlos empeoraba lentamente. Su corazón ya no resistía como antes. Yo iba todos los días a verlo. Una tarde, me entregó un sobre. Léelo cuando ya no esté. No digas eso.
Prométemelo. Asentí. Lo guardé sin abrirlo. Carlos falleció un martes, al amanecer. Me llamó por última vez esa noche. Me pidió que me sentara a su lado y me dijo: no vivas con culpa. Ni con preguntas. Vive con amor. Porque eso es lo único que vale. Fueron sus últimas palabras. El entierro fue pequeño, íntimo. Raúl me sostuvo de la mano todo el tiempo. No se separó de mí. Esa noche, al llegar a casa, abrí el sobre. Sofía. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui. No llores por mí. Fui el hombre más afortunado del mundo por tenerte como hija, aunque no llevaras mi sangre. Nunca te lo dije, pero te vi nacer. Estuve afuera de la habitación del hospital, esperando. Cuando te vi por primera vez, supe que serías mi razón de vivir. Raúl cometió un error, sí. Pero también pagó el precio. Y lo pagó en silencio. No le quites a él lo que yo ya tuve toda una vida, tu amor. Dáselo. Permítete tener un padre más. No uno mejor, no uno nuevo. Uno diferente. No rechaces lo que la vida te dio como regalo tardío. Y nunca olvides que, para mí, fuiste, eres y serás, mi hija. Mi niña. Lloré con el alma. Esa carta me partió, pero también me curó. Días después, mientras ordenábamos las pertenencias de Carlos, encontré algo más. En el fondo de un cajón había un testamento manuscrito. En él, dejaba su casa, sus ahorros, todo, a mí. Pero había una nota al margen. Si Raúl sigue vivo cuando leas esto, quiero que vivas con él. Que se acompañen. Que se cuiden. No por obligación. Por elección. Tomé la decisión. Llamé a Raúl. Le pedí que viniera. Cuando llegó, le extendí la llave de mi casa. Te necesito. No solo como parte de mi pasado. Como parte de mi presente. Y si quieres, de mi futuro. Él no respondió. Solo me abrazó. Con esa fuerza de los abrazos que solo un padre puede dar. Me susurró. Gracias por no odiarme. Gracias por quedarte, incluso cuando no podías estar. Y así empezamos una nueva vida. No perfecta, pero nuestra. Hoy, años después, escribo esta historia desde el escritorio que fue de Carlos. En la repisa hay dos retratos, uno de él, sonriendo con una flor en la mano, y otro de Raúl, tomándome de la mano cuando presenté mi primer libro. Ambos están conmigo. Uno en la sangre. El otro en el alma. Y si alguien me pregunta quién fue mi padre, respondo sin dudar. Tuve dos. Y los dos me amaron con todo lo que tenían.